El día de hoy vamos a conversar de un tema bastante importante para nuestro país, como es el cobre refinado. La pregunta es si es negocio para Chile, considerando que el 52% de las exportaciones de Chile también representa esto, pero podría sin duda disminuir drásticamente en las próximas décadas. Para conversar respecto a este tema estamos con el doctor Roberto Parra, académico de Ingeniería Civil Metalúrgica, para entender los desafíos también en esta materia. ¿Cómo está? Que usted me dijo, no me diga doctor, dígame Roberto. Sí, muchas gracias por la invitación. Nuevamente un gusto estar y conversar de estas cosas que quizás para mucha gente que nos escucha son un poco lejanas, pero sin embargo son muy importantes para la economía de nuestro país. Doctor, ¿podría disminuir drásticamente el cobre en Chile en unos años más? El cobre no va a disminuir, de hecho el cobre que se espera que Chile exporte va a continuar en aumento. No tan aceleradamente como lo fue en la década de los 2000, pero sí va a continuar en aumento. Lo que pasa es que hoy día estamos exportando principalmente un producto intermedio, no estamos exportando cobre metálico, estamos exportando principalmente cobre a la forma de un concentrado. Si hoy día Chile exporta, no sé, tiene que estar 5,5 millones a 6 millones de toneladas de cobre total, 1 millón es cobre metálico, como uno lo puede ver, 1 millón, un poquito más, 1,2 millones quizás, pero cifras gruesas como cobre, una lámina de cobre o un cobre metálico. Todo el resto va como un concentrado de cobre, que es un producto intermedio de la cadena de valor. Por lo tanto, ese cobre no se obtiene ni se refina en Chile, lo que es una pérdida de oportunidad. Una primera aproximación es una pérdida de oportunidad para refinarlo aquí en Chile y generar con esta refinación una actividad comercial. Doctora, desde una perspectiva más bien estratégica, ¿qué beneficios también tendría para Chile el poder invertir, cierto, de manera estratégica en la refinación también del cobre, de acuerdo a lo que usted menciona? Bueno, la cadena de valor del cobre parte de la mina, en la cual uno tiene un mineral, una roca que tiene un 1%, ojalá o menos, 0,8% de cobre. Y llega al producto, al mercado, como cobre, 100% de cobre. Por lo tanto, hay toda una cadena productiva, una cadena de valor, porque vamos agregando valor. Cuando el cobre está con un 1% en la roca no tiene mucho valor, pero cuando uno está en la lámina sí. En esa cadena de valor hay actividades económicas, industriales, que potencian el desarrollo de una economía local. Por lo tanto, si Chile no exporta cobre refinado, la primera conclusión casi evidente es que está perdiendo la oportunidad de generar riqueza en el entorno donde está la mina, la concentradora y la fundición. Actividades comerciales rutinarias de una industria. Dentro de los bastantes argumentos que se mencionan respecto a poder estar a favor también del cobre refinado es la reducción del transporte marítimo, ¿cierto?, de desechos. Sí. Ahí me gustaría que nos pudiera explicar en qué impactaría tanto en términos ambientales esta materia. Bueno, efectivamente exportar concentrado de cobre para que un tercero gane dinero haciendo el cobre es como si nosotros tuviéramos una producción de harina, de trigo, producimos harina y vendemos la harina. Pero, ¿qué pasa si a lo mejor hacemos pan? Estamos dándole valor agregado al trigo y a la harina. Entonces, algo similar pasa. Si nosotros no exportamos cobre refinado, estamos exportando un material semitransformado, y ese material semitransformado en el transporte marítimo hay un impacto en la huella de carbono muy grande. ¿Y en términos económicos? Y en términos económicos no es tanto lo que se pierde, pero sí se pierde mucho si uno evalúa todo el encadenamiento productivo. El encadenamiento productivo de tener una industria funcionando en una área como fue o como puede ser Copiapó, que cerró una fundición. Copiapó vivía mucho de la minería y del encadenamiento productivo que genera la minería y de la cadena de valor de la minería, en ese contexto del concentrado de cobre al cobre refinado. Hoy día se cerró la fundición y hay un problema económico global a la zona de Copiapó importante, porque todas las actividades comerciales en torno a esa actividad de fundición van a cerrar. Entonces eso es importante.
Y en el tema de la huella de carbono es muy importante porque el cobre en concentrado es un 25% de cobre. Por lo tanto, estamos transportando 75% de material que no aporta valor. Estamos gastando energía, estamos aumentando la huella de carbono. No olvidemos del compromiso de Naciones Unidas por la disminución de la huella de carbono y de las industrias mineras por disminuir su huella de carbono. Por lo tanto, refinar cobre en Chile tiene un impacto global que significa disminuir la huella de carbono de la producción de cobre. Hoy está en el centro de discusión el poder realizar esta transición, ¿cierto?, energética, la economía circular, ¿cierto?, que son conceptos que cada día lo estamos viendo más a través de los diversos medios de prensa. ¿Cómo también la industria del cobre refinado puede contribuir a la transición, ¿cierto?, de una economía mucho más verde y sostenible en Chile? Sí, principalmente está en el tema del transporte marítimo, del transporte. No es lo mismo transportar cobre metálico que con transportar un concentrado de cobre que solo transporta 25, en el mejor de los casos, desde los yacimientos nacionales a un 30%. Por lo tanto, se está gastando mucha energía en transportar esto que va a China, ¿no? Ahí tiene que dar una tremenda vuelta para que el cobre sea refinado en China. Sería mucho más eficiente transportar cobre a China, pero aún sería mucho más eficiente producir ciertos productos primarios aquí en Chile. Alambres de cobre, cañerías de cobre de las que uno compra en Sodimac, que es la que compra en cualquier parte. Todo eso no se produce en Chile, lamentablemente. O sea, el cobre va como concentrado y vuelve como un producto manufacturado. Ahora bien, es cierto que hay consideraciones de mercado que limitan de alguna manera el poder identificar que eso es un buen negocio. Pero hay otras evaluaciones que son más amplias, que consideran también la capacidad de desarrollar en Chile una capacidad industrial y con todos los servicios que eso viene asociado y un desarrollo económico local. Desde lo que usted menciona, entonces, ¿qué tipo de avances o tecnologías se deberían implementar, ¿cierto?, para mejorar las fundiciones de cobre en Chile específicamente y poder nosotros ser los exportadores? No es un tema tecnológico, es un tema de políticas públicas, de modelo económico. Finalmente viene a ser un tema político, como por ejemplo, te cuento, en Indonesia, productor de cobre, el gobierno decidió imponer que los capitales extranjeros que explotan las minas, los recursos naturales, igual que en Chile, no podían exportar cobre sin refinarlo en Indonesia. Y eso significaba, si querían exportarlo, unos aranceles altísimos. Creo que Chile perdió una oportunidad histórica en la década pasada, en los 2000 propiamente tal, perdón, en los 2000, cuando tuvieron las grandes inversiones de la industria minera, cuando Chile aumentó, casi duplicó su producción de cobre como concentrado, de no haber exigido como país, perfecto, invierta en Chile, saque más cobre, pero el 25% lo tiene que sacar refinado. ¿Y qué cree que falló desde la política pública y de cómo también...? Una visión de nuestro sistema político, de nuestros legisladores, de la visión del gobierno, de no haber tenido una visión de Estado a largo plazo e identificar que será una gran oportunidad para el país, de haber exigido que el cobre, una fracción, no todo, una fracción fuese exportado como cobre metálico, no como concentrado de cobre. En vez de 25% o 30% de cobre, hubiese salido como cobre metal, 100% de cobre. Eso significa instalar industrias en Chile, industrias de todo tipo, y eso es el encadenamiento productivo. Cuando hablamos de encadenamiento productivo es eso, generar capacidades de industrialización de nuestra matriz productiva. Y se perdió una gran oportunidad porque yo te aseguro que todas las empresas que invirtieron, BHP, Anglo American, todas las grandes empresas que invirtieron en Chile en ese minuto para aumentar su producción, no habrían tenido un problema en invertir también en fundiciones en Chile. Y eso habría dado trabajo, habría dinamizado la economía, me imagino yo, no soy un economista, pero imagino yo que habría permitido encadenar la productividad o la producción de cables, alambres, tubos, foil, de todo tipo de productos de cobre metálico. Y eso habría sido un dinamismo económico.
Es cierto que estamos lejos de muchos centros de consumo, pero en Latinoamérica también hay demanda. Entonces, creo que ahí faltó una visión estratégica. Estratégica, sí. Aunque la palabra estratégica se empieza a usar cuando ya no hay muchos argumentos, pero sí una visión de país de cómo usar sus recursos naturales. Y frente a esta brecha que usted menciona y presenta en términos de competencia global, ¿cómo Chile podría posicionarse mejor en el mercado frente a lo que está ocurriendo hoy con los chinos? En cuanto a la capacidad. Bueno, creo que ese es un tema que en Chile nos hemos dado vueltas y mil vueltas y lamentablemente no llegamos a tomar decisiones y acciones. Somos muy analíticos y muchas veces no tomamos las decisiones que requiere nuestra economía. Y en ese contexto yo soy un convencido que hemos perdido mucho tiempo. China está monopolizando la producción de cobre metálico, está haciendo un poder de compra enorme para los concentrados de cobre. Todo se va a fundir en China, o se está haciendo, no sé qué porcentaje, pero altísimo. Y hoy día estamos enfrentados a una realidad que China, al ser casi un monopolio de las fundiciones de cobre, no podemos nosotros competir. Ellos están comprando cada vez a menores precios nuestro concentrado, las fundiciones locales no son competitivas y el negocio no es malo. O sea, a ver, yo no quiero decir que aquí esto sea malo, o sea, vender concentrado es muy rentable. Pudiera ser casi, lo que aporta la fundición de cobre en rentabilidad es poco, pero lo que aporta en mover la economía local con servicios, con maestranza, desde las empresas que hacen el aseo, de las empresas que... O sea, se podría generar empleos mucho más especializados frente a lo que menciona. O sea, en vez de fomentar el empleo por subsidios o de ese tipo, que está muy bien, si uno fomentara la industrialización del país, generaría muchísimo empleo. Y eso